Señor, gracias porque tu benevolencia está con nosotros. Porque tu Espíritu Santo, Señor, se mueve en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Te quiero pedir, Dios, tu dirección, Señor, la dirección tuya para este tiempo, para esta noche. Señor, saludamos también, Padre, a nuestros amigos que están allí conectados a través de las redes sociales. Señor, y oramos por sus casas, por sus vidas, oramos por sus familias. Te pedimos en gran manera que seas tú bendiciéndoles, Señor, y que tu palabra esta noche, Señor, sea, Padre Celestial, bálsamo a nuestro corazón, sea fructífera, sea causando efectos sobrenaturales y también espirituales, Señor. ¿Quién como tú, Padre? Nadie se te puede comparar. Bendecimos a cada hermano que está aquí con su corazón dispuesto para obedecer a tu palabra, para buscarte, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que seas tú, Señor, bendiciendo su vida, su alma, Señor, hablando a su necesidad. Padre, siempre hay una palabra lista para cada uno de nosotros, Señor, y esta noche, Padre Celestial, no es la excepción, sino que tú estás con nosotros y nos hablas, Padre Celestial. Señor, cualquier dolencia, cualquier enfermedad, cualquier preocupación, hoy queda a tus pies, amado Jesús. Por eso oramos, porque sabemos, Señor, que tu palabra jamás volverá vacía. Que toda palabra, Señor, que sale de tu boca tiene el poder para transformar. Por eso estamos aquí, Señor, para decirte, transfórmanos, llénanos y ministranos. Gracias, Jesús, por este tiempo, por esta noche, por el premio, Señor. Es un privilegio, es un premio enorme escuchar tu palabra y obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Amén? Muy bien. ¿Trajo su Biblia? Sí la trajo. Ay, Señor. Le invito a que usted aliste su Biblia, pero antes de leer quiero preguntarle algo. La pregunta que tengo que hacerle a usted esta noche, y ponga mucha atención a esta pregunta, es: ¿a usted alguna vez le han dado una segunda oportunidad? ¿Sí? En algún área de su vida, cualquiera que sea, ¿le han dado una segunda oportunidad? ¿Recuerdan qué? Recuerdo hace muchos años atrás, un profesor me dio la segunda oportunidad de volver a presentar el examen para no tirarme la materia. ¡Qué agradecido quedé yo! Segundas oportunidades. Segundas oportunidades. Yo creo que todos los que estamos aquí nos hemos beneficiado de una segunda oportunidad, ¿cierto que sí? Cualquiera que sea la área, ¿sí? Escucha uno también a veces las parejas: me dio una segunda oportunidad después de haberla embarrado. ¿A usted le pasó eso alguna vez? Su esposa, ¿sí? Su esposo, su compañero le dio una segunda oportunidad. Hay algunos que dicen: te voy a dar una segunda oportunidad, y son los que nos la ofrecen. Muy bien, usted preguntará por qué esta pregunta. Resulta que esto sucedió con el pueblo de Israel y Dios. En el Antiguo Testamento nos enseña la palabra, específicamente en la Torá, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco también conocido. La palabra nos enseña que el Señor le dio una segunda oportunidad a su pueblo. ¿Y esta oportunidad cuál fue? De entrar a la tierra prometida. La segunda oportunidad fue para la descendencia. ¿Está bien? Pero el Señor dio la segunda oportunidad. ¿Cuántos de los que están aquí son sinceros y han orado diciéndole al Señor: Señor, dame una segunda? ¿Usted le ha dicho al Señor en alguna oportunidad? Personas que le servían, o personas que estaban mal y fallaron, y en una oración le dijeron: Señor, dame otra oportunidad. Creo que todo ser humano con Dios ha sido beneficiado de una segunda oportunidad, y el pueblo de Israel fue beneficiado por esto. Específicamente quiero que por favor me acompañen su Biblia al libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, por favor, capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Allí en casa también te invitamos a que puedas escudriñar las escrituras. Ahí en pantalla aparecerán los versículos, pero
qué rico es que podamos ir a la palabra, ¿no? Que tengamos la Biblia física. Y en Deuteronomio, para resumirle un poquito, ¿alguien de los que está aquí sabe qué significa la palabra Deuteronomio? ¿No? ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Génesis, principio, ¿cierto? Éxodo, pues, prueba, pasar por una dificultad, ¿no? Levítico, la tribu de Leví, los levitas, ¿cierto? Números, está bien, el censo, todo el tema, números, sí, cuentas, censos. Deuteronomio, ¿qué significa? Tiene que ver, hermano, gracias, tiene que ver. Y Deuteronomio tiene que ver con segundas oportunidades. ¿Por qué? Porque la palabra Deuteronomio significa segunda ley. ¿Qué significa? Dígale acá a su lado, segunda ley. ¿Cuál es la primera ley? Cuando yo diga cuál es la primera ley, usted dice los 10 mandamientos. ¿Listo? ¿Cuál es la primera ley? ¿Cómo sabe, hermano? Los 10 mandamientos. Y la segunda ley son todos los mandamientos que se encuentran en Deuteronomio. La segunda ley, Deuteronomio, fue escrita por Moisés para la segunda generación que tuvo la segunda oportunidad de entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Por eso se les escribe un libro específico para ellos, para la generación que no ha desobedecido y que va a entrar. Porque si usted no lo sabía, la generación que salió de Egipto no entró, solo 2 de esos entraron. Bueno, sí, 2 nomás, Caleb y Josué, de los que salieron desde Egipto. De resto, todas las personas murieron en el desierto y los que entraron fueron su próxima generación, los hijos que nacieron en el desierto. Deuteronomio fue escrito para esos que nacieron en el desierto, que no salieron de Egipto y que se les da una segunda oportunidad para que en ellos ahora sí se cumpla la promesa, la profecía de entrar a la tierra prometida. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, segunda ley. Unos segundos mandamientos. Resulta que Moisés ya anciano, saca a un pueblo de la esclavitud con el deseo de entrarlo a la tierra prometida, la promesa de Dios. Pero Moisés tuvo que ver la desobediencia de su pueblo y él mismo desobedece. ¿Cómo creen que ya son las advertencias de un anciano a una generación que todavía no ha fallado y que tuvo que ver a sus padres fallar? ¿Cómo podrían ser las advertencias de un anciano así? ¿Alguno de los que está aquí ha tenido la oportunidad de hablar con un anciano? ¿Cuáles son sus consejos? ¿Cuáles son los consejos de un anciano que ya ha transcurrido una vida y que ha visto malos ejemplos en la vida, que ha cometido embarradas o ha tomado decisiones que le han llevado al fracaso, y que ve a un jovencito así hermoso como yo, o lo ve a usted así lindo como usted es, y le dice, mijito, ¿qué le dice? ¿Cuáles son sus consejos? ¿Acaso en las palabras de nuestros ancianos no encontramos afán para que nosotros no repitamos las mismas historias? Deuteronomio es la segunda ley, una segunda ley escrita por Moisés, dicha por Moisés, predicada por Moisés a una generación nueva, para que por favor no metan las patas como la primera. Cada discurso que se encuentra allí es un discurso impresionante, detallado, afán en Moisés, porque esta generación sí entre, al menos que entre la segunda, que no nos vaya a tocar otros 40 años en el desierto para que entre una tercera. ¿Está bien? Y antes de leer, quiero contarle esto que es muy relevante. Específicamente, no lo vamos a buscar, pero yo se lo nombro. En el capítulo 6 del libro se encuentra algo conocido como el Gran Mandamiento, algo que citó Jesús en el Nuevo Testamento. Y el Gran Mandamiento fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dijo, esas palabras originalmente fueron de Moisés enseñándole a una generación. Y Jesús en el Nuevo Testamento la cita. ¿Está bien? Y a estas palabras se les conoce
o se les ha dado un título, escúcheme, un título hebreo que para el judío de hoy en día sigue teniendo un valor impresionante. Y este nombre es el Shema. ¿Cómo se llama? Dígale que está a su lado, el Shema. Ya está hablando en hebreo, bendito sea Dios. Ya habla en hebreo usted. El Shema. ¿Y el Shema qué es? El Shema es lo que dice este texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es conocido como el Shema. ¿Cómo se llama eso? El Shema. Y hay tres palabras allí importantes. No voy a predicar de eso, pero se lo quiero contar porque el tema que vamos a hablar hoy tiene que ver con esto. Escuchar, amar, solo hay un Señor. Cuando a un judío se le dice el Shema, piensan estas tres cosas. Oye Israel, escucha, abre oreja. Shema, amar a Dios. Shema, hay un solo Dios. En estas tres cosas piensa un judío cuando se le dice Shema. ¿Amén? Resulta que estos discursos que hay en los primeros capítulos de Deuteronomio tienen que ver con el Shema, tienen que ver con este mandamiento. ¿Y el mandamiento cuál es? Este que acabamos de leer, que tiene que ver con una promesa. ¿Y cuál es la promesa? Entrar a la tierra prometida. Dentro de entrar a la tierra prometida se le dio una promesa, el Shema. Por favor, Jehová solo es uno. Cuando entre a la tierra prometida, recuerde que Jehová es ¿qué? Uno nomás, porque allí usted va a encontrar varios dioses. Cuando usted entre a la tierra prometida, no se le olvide que tiene que seguir amando a Dios. Cuando usted entre a la tierra prometida, no se le olvide que tiene que seguir escuchando. Tres palabras, Shema. ¿Está bien? Y en medio de esos discursos que Moisés da, habla de algo importante en el capítulo 8, que es donde me voy a centrar esta noche. Antes de leer, es importante entender que Moisés dice allí que Dios trajo justicia por la desobediencia de los papás de ellos que no entraron. Y les dice que hay algo que continúa en pie, y es la promesa. Les dijo por allá en los discursos, sus papás no entraron y Dios hizo justicia por ello. Pero Dios es tan bueno que la promesa que le dio a ellos de entrar a la tierra prometida, ahora ¿para quién es? Para los hijos, para esa generación que está ahí escuchándolos. Y esa promesa continuó. Escúcheme, porque Dios nunca abandona lo que promete. Otra vez, ¿listo? Y usted dice, amén. Dios nunca abandona lo que promete. Puede que cambie de generación. Amén. Pero lo que Él promete, ¿cuántas cosas le ha prometido Dios a usted? Le quiero preguntar, y ojalá le duela, ¿Dios tendrá que cambiar de generación? ¿Cómo el texto nos habla? ¿No me parece? A mí me dolería que Dios me diera una promesa a mí y en mí no se cumpliera. Y Deuteronomio es esto. Porque Dios nunca abandona lo que ¿qué? Lo que promete. Dios está interesado en cumplir lo que promete. Y si Dios tiene que cambiar de generación, lo va a hacer. Amén. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es Por una promesa. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Dígale que está a su lado. Por una promesa. Es tan importante lo que sale de la boca de Dios que Dios no puede quedar mal. Usted y yo decimos que vamos a llegar a las 6, pero llegamos a las 6:30. Amén. Usted y yo decimos, pastor, yo aquí me espera el domingo a las 12 al culto. Y son la 1 y no llegó. Nosotros a veces no cumplimos lo que, pero Dios lo que dice, lo promete. Y yo quiero que en esta noche, en el capítulo 8, en el discurso que el Señor le da al pueblo, a esta nueva generación que va a entrar, le da algunos principios que suceden o que ocurren por una promesa.
Porque Dios, lléguele el agua hasta donde le llegue. Es una expresión humana porque a Dios nunca le va a llegar el agua hasta donde le llegue, porque Él todo lo tiene fríamente calculado. Pero hago un paréntesis. Dios, lléguele el agua a donde le llegue, va a cumplir lo que dice. Así tenga que valerse de otra generación. ¿Qué nos tiene que dar felicidad? Que a cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha prometido algo. ¿O me equivoco? ¿Usted se considera portador de promesas de Dios? ¿O no? Usted tiene cara como de que sí, de que como que Dios le ha prometido cosas. Escúcheme, hay algunos principios que van a suceder por causa de esa promesa. Porque le voy a decir una cosa. A veces en la Biblia se nos da a entender que las promesas de Dios son casi que más importantes que una persona. Porque salió de su boca y se debe cumplir. ¿Amén o no amén? Así que yo quiero que usted me ayude a identificar esos principios que ocurren o que suceden por una promesa. ¿Amén o no amén? Versículo 1 dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento. ¿A quiénes? ¿Qué prometió Dios? ¿Qué prometió Dios? Diga usted, la tierra prometida. ¿Qué prometió? La tierra prometida, la buena tierra. Y sabe, en este texto, en el versículo 1, se encuentra el primer principio que sucede por una promesa o por causa de una promesa. Primero, por una promesa estamos vivos. Otra vez, ¿listo? ¿Por una promesa qué? Dígale al que está a su lado, por una promesa estás vivo. ¿Sabía usted que Dios no se lo ha llevado a usted? ¿Por qué cree que Dios todavía no se lo ha llevado? Si usted es bien cansón, si usted es bien duro, usted es difícil, ¿usted por qué cree que Dios no se lo ha llevado? ¿Por causa de qué? De la promesa, de una promesa. En el texto, Deuteronomio 8:1, hay una promesa que todavía no sé qué, no se ha cumplido. Y les dice el texto, por favor, dice Moisés, por favor, guarden los mandamientos, háganlos para que vivan, para que viváis y seáis multiplicados y entréis. Le quiero decir, Dios a usted no se lo ha llevado por la promesa que le ha dado. ¡Qué cosa tan impresionante! Aquí es donde las crisis existenciales tienen que comenzar a huir de su vida y de su corazón. Personas que sienten que no sirven para nada. Si todavía vives y hay aliento en tu pecho, es porque hay una promesa. Por una promesa, primer punto, primer principio, estamos vivos. Eso tiene que causarle a usted alegría. Porque es aquí, mis queridos hermanos, donde el proyecto de vida de una persona tiene sentido. El proyecto de vida en psicología es hacer una misión, una visión, unos objetivos, trazarse unas metas a corto, a mediano y a largo plazo, donde tú identificas qué quieres ser. En 5 años me veo casado, con 2 hijos, teniendo una casa, un carro, trabajando en tal cosa, o teniendo una iglesia de tantas personas, o teniendo un liderazgo de tantos. Metas, trazarse metas medibles. ¿Para dónde va usted? ¿Sabe? Usted tiene que entender que Dios le ha trazado a usted un proyecto de vida, y el proyecto de vida que Dios le ha trazado a cada uno de nosotros tiene que ver con una promesa. ¿Con qué tiene que ver? La promesa o el destino, el fin, según el texto, para el pueblo de Israel era la tierra prometida, y eso los mantenía vivos. ¿Por qué no me los he llevado a ustedes, nueva generación? Porque a ustedes les he prometido una promesa. Les he dado una promesa la cual se debe cumplir. Y escúcheme, mi hermano, esto es lo que tiene que motivarlo a usted y a mí a seguir adelante. ¿Qué nos tiene vivos? Una promesa. Por eso no desperdicie el tiempo mientras está vivo. ¿Amén? Hay personas que desperdiciamos el tiempo que ni sabemos para qué Dios nos llamó. ¿Sabe cuál es el fin? Y le voy a explicar algo aquí. ¿Sabe cuál es el fin de ganar almas? ¿Cuál es el fin de ganar almas? Sí,
es un buen principio, pero hay uno en especial. ¿Cuál es el fin de ganar almas? Dígamelo usted. ¿Que entren dónde? ¿Al reino de los cielos? Que se salven. Ese es el fin. ¿Está bien? ¿Cuál es el proyecto de vida que Dios tiene para nosotros? ¿Entrar a dónde? Al reino de los cielos. ¿Está bien? Y de esa manera, Dios, desde ese premio, desde ese fin, desde esa meta, Pablo dijo en Filipenses: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3. Dijo Pablo, hablando de la salvación. Asimismo, la Biblia nos enseña que Dios le ha prometido a cada uno de sus hijos, le ha prometido algo, le ha dado una promesa. Esta promesa que se les dio a ellos es netamente terrenal hasta el momento. Una tierra que donde fluye leche y miel. Un lugar propio. ¿Por qué? Porque esta promesa comenzó desde Abraham, cuando Abraham salió de su casa y Abraham no tenía para dónde irse. Abraham no tenía ni dónde caerse muerto. Abraham no tenía nada. Tenía un sobrino que le trajo problemas y una esposa que no creía que podías quedar embarazada a los 90. No tenía nada. Por eso es llamado el padre de la fe. Y a esta generación, a una promesa que se le dio a un hombre, Abraham, pasó de generación en generación hasta que llegó el día de que se cumpliese. Se llegó el día con una generación nueva, porque a la primera generación que se le prometió no quisieron obedecer. Y es aquí, mi hermano, donde usted tiene que entender que mientras que llegamos al cielo, hay un propósito que cumplir en la tierra. ¿Por qué la gente quiere morirse? ¿Por qué la gente no le importa su vida muchas veces? ¿Por qué muchos desearían ya no estar en la tierra? Porque no saben para dónde van, porque no tienen una promesa. ¿No tienen qué? ¿Sabe? Cuando usted tiene una promesa en su vida, usted tiene hasta por qué orar. Empezando por ahí. Cuando usted tiene una promesa en su vida, usted sabe qué es lo que lo va a direccionar y a dónde es donde Dios lo va a llegar. Simeón en Lucas capítulo 2 dijo por allá: Señor, estoy más contento porque tú me diste una promesa, que el Espíritu Santo me ha revelado que yo no voy a morir sin que vea a Jesús. Y hasta que vea a Jesús dijo: ya me puedes llevar, Señor. Cargando a Jesús. Escúcheme lo que le voy a decir. ¿Usted tiene una promesa? ¿Sí o no? Yo le podría preguntar cuál es si usted me la dice. ¿Cuál es la promesa que Dios le dio? Bendecirme. No. Hay una promesa específica. La promesa en el texto es específica. Entrar a la tierra. ¿Cuál es la promesa que rige su vida? ¿Sabe? Si usted no busca esto, a usted se le van a empezar a quitar las ganas de vivir. Porque ¿qué nos mantiene? Estamos vivos por una promesa. ¿Estamos vivos por una qué? Dios la tiene. Y yo le quiero retar, hermano, y que esto se vuelva realidad, que usted comience a orar desde hoy para que Dios le dé una promesa. Para que le dé una promesa palpable. Una promesa que usted entienda por qué nació. No hay nada más rico que el ser humano tiene muchas preguntas y Dios tiene muchas respuestas. Y no hay nada más rico que saber para qué uno nació. Los pelados de 16, de 17, 18 años que están saliendo de los colegios no saben a qué dedicarse. No saben. No saben cuál es el proyecto de vida, cuál es la promesa que Dios les ha dado. Y sabe, si usted entiende esto esta noche, seguro usted va a vivir una vida tranquila en Dios. ¿Amén o no amén? Espero que el Señor le esté hablando. Una promesa nos mantiene con un propósito en esta tierra. Y yo le quiero decir que según este texto, escúcheme, la promesa a usted todavía lo mantiene con vida. Y Dios no lo va a llevar hasta que esa promesa se cumpla. Escúcheme, pero Dios se puede valer de otra. Gracias. ¿De otra qué? Generación. ¿Va a ser usted la generación que reciba las promesas? ¿O va a hacerse a un lado para que la otra generación la reciba? Dígame, respóndame esa pregunta. Amén. La idea es que usted sea ¿qué? Esa generación. No sigamos fallándole a Dios. Y hay algo interesante en el texto. ¿Cómo poder mantenerme vivo para Dios, para esta promesa? Dice así el texto: cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo ¿qué?
que yo les ¿qué? Ordeno. La desobediencia me descalifica para que se cumplan las promesas de Dios. El texto es muy claro en decir, por favor, pueblo, cuídese para que ponga por obra los mandamientos que yo les he ordenado. ¿Y cuáles son los mandamientos? Todo aquello que Dios nos pide que hagamos. Todo mandamiento o toda norma estipulada por el Señor. Recuerde que esta es una nueva generación a la cual se le ha dado una segunda ley, Deuteronomio. Se le ha dado una segunda ley para que cumplan y no fallen. A la primera se le dieron solo 10 mandamientos y no la cumplieron. La segunda se le dan una serie de mandamientos para que cumplan. Escúcheme, ¿qué te va a tener vivo a ti y qué te califica para que en ti se cumplan las promesas? Que seas obediente. Otra vez, que seas obediente. Si usted, escúcheme, ay, pero ¿por qué Dios no me responde mi oración? ¿Pero por qué Dios no me da lo que quiere? Seguramente está siendo desobediente en algún área de su vida. Sí, claro, yo sé que el diablo nos prueba, que hay pruebas de fe, claro que sí, las hay. Pero la mayor circunstancia por la cual un cristiano no recibe lo que Dios le ha prometido es por desobediente. Le quiero preguntar, ¿usted considera que usted ha perdido bendiciones por desobediente? ¿Sí o no? Yo creo que todos. Y mire cómo empieza este abuelito regañón, Moisés. Poner por obra todo mandamiento que yo os he ordenado. ¿Cuándo? Dígalo más duro, hermano. Hoy. El mandamiento que le ha ordenado, ¿qué? Hoy. Le quiero preguntar, ¿a ti Dios qué te ordenó hacer hoy? Hoy aquí estamos, a 9 de diciembre. El 9 de diciembre, ¿Dios qué le ordenó que hiciera? ¿Alguien que me responda? ¿Nadie? ¿Vivir o qué? ¿Qué Dios te mandó a hacer hoy? Hoy. Dice Moisés, el mandamiento dijo Jesús, cada día trae su propio. Dijo Jesús en su oración, Señor, danos el pan de todos los días de la vida. ¿Por qué es el mandamiento de hoy? ¿Por qué el de hoy, Sander? Porque mañana usted no sabe si está vivo. Por eso usted tiene que obedecer a Dios cuando es en este momento. Por la bendita promesa de Dios estamos vivos. Y yo le quiero decir, usted está vivo porque Dios, perdóneme la expresión, señora, porque Dios se le da la gana de que usted esté vivo. Usted está vivo porque hay una promesa. La pregunta es, ¿van a pasar 20 y tantos, 30 y tantos años y usted no va a hacer que eso se cumpla? Porque Dios está listo a que se cumpla. La desobediencia nos descalifica para que se cumplan las promesas de Dios. A mí a veces me da susto. Bueno, no quiero, bueno, no me voy a adelantar. Pero hasta aquí hemos visto el primer principio por una promesa. Por una promesa estamos vivos. ¿Usted ha visto una película que se llama Jumanji? ¿Sí la ha visto? ¿Qué pasa si se les terminan las vidas? ¿Se mueren dónde? ¿En la vida? En la vida real se mueren. Hoy le digo, la travesía es cumplir la promesa y eso lo mantiene vivo. ¿Qué va a hacer? Se va a morir sin que se cumpla. Que la palabra me diga que a mí me mantiene vivo una promesa de Dios, a mí me hace vivir la vida bien cumpliendo esa promesa. Porque si yo sigo vendiendo tamales cuando Dios me llamó a que le predicara, pues va a existir una nefasta sensación al final de la vida. Hay un libro que se llama Los 5 remordimientos de un moribundo, se llama así. Se lo recomiendo. ¿Cierto, Julie? Por allá un día predicamos de ello. Los 5 remordimientos de un moribundo. No recuerdo en este momento es una enfermera, el nombre no lo recuerdo en este momento, sé que es australiana. Ella escribió un libro porque ella se dedicó a cuidar pacientes en estado terminal
por un lapso de tiempo muy largo, como unos 20, 25 años. Su especialidad o su carrera a lo que ella se dedicó fue a cuidar pacientes en estado ¿qué? Terminal, personas que llevan a morir. Al final de todos esos años de haber pasado y haber estado con muchas personas que hubiesen estado en estado terminal y que vio morir, escribe un libro y escribe 5 cosas en que la mayoría de pacientes de ella concordaron por más de 25 años. Todos comienzan con la palabra ojalá. Primero, ojalá me hubiese dado la oportunidad de haber sido más feliz. Ojalá hubiese disfrutado más a mi familia. Ojalá hubiese buscado a Dios más. Ojalá no hubiese trabajado tanto. 5. Una persona que se está muriendo, que ya está al borde de su vida, nos enseña muchas cosas a nosotros. Ojalá que cuando usted esté en su lecho de muerte no diga tantos ojalá. Ojalá. ¿Amén o no amén? ¿Qué nos mantiene vivos? Dígale a la que está a su lado, la promesa. Por una promesa, primer principio, estamos vivos. Estamos vivos. Una promesa fija tu horizonte. Una promesa te hace vivir con sentido. ¿Ha escuchado esta frase? Mi vida no tiene porque no hay una promesa. ¿Amén? Cuando se tiene una promesa, la vida tiene mucho sentido. Pablo dijo, resumió su proyecto de vida diciendo en un texto muy conocido: para mí el vivir es y el morir es. Resumió su proyecto de vida. Si vivo, chévere, porque vivo para cumplir la promesa de Cristo. Y si muero, gloria a Dios, porque voy a estar cerca de Él. Así que, primer principio, por una promesa, estamos vivos. Segundo principio, versículo 2, rápidamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Ha entendido la palabra? Qué hermosa es la palabra que nos habla. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá ¿quién? El hombre. Versículos 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, Dios, te castiga. Amén. Primer principio, por una promesa estamos vivos. Segundo, por una promesa somos probados. ¿Por una promesa qué? Somos probados. Y le quiero decir una gran frase: cuando Dios nos promete algo, hay una prueba que librar. Cuando Dios nos promete algo, ¿qué? Hay de aquellos que Dios les ha dado una promesa. Versículo 2. Hay de aquellos los cuales Dios les da una promesa. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te había traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para probarte. Cuando Dios nos da una promesa, bienvenido nuestro hermano. Cuando Dios nos da una promesa, tú estás listo para ser, dígalo, probado. Yo le conté a usted, ¿cierto? Una vez un pastor se acercó y el Señor te dice una promesa para mi vida. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y le dije a mi pastor: pastor, ¿usted qué piensa de lo que hoy el Señor me dijo? Y me dijo: me preocupa mucho. Y yo le dije: pastor, pero no me desanime.
es muy lindo lo que me prometió Dios. Dijo, sí, pero usted no sabe por dónde Dios lo va a pasar para que se cumpla eso. ¿Por dónde tuvo que pasar? Por el desierto, para que se cumpliese la tierra prometida. Si a ti Dios te ha prometido algo, prepárate, porque por esa promesa vas a ser ¿qué? Probado. Amén. ¿Cuántos quieren ser probados por Dios? Santo Dios del cielo. Yo no quisiera decir amén a eso, pero es algo inevitable. Dios a todos nosotros nos va a probar. ¿Y por qué nos va a probar? Por una promesa. La promesa que Dios te dio a ti para Él es tan significante, es tan grande, es tan poderosa, que si te tiene que probar, lo va a hacer. ¿Dios le ha prometido cosas a usted y no le alcanza la plata? ¿Dios le ha prometido cosas a usted y se quedó sin trabajo? ¿Dios le ha prometido cosas a usted y la tentación es más difícil? ¿Dios le prometió cosas a usted y las cosas no le están saliendo bien? Bienvenido, el Señor te acaba de matricular en la Universidad del Desierto. Porque cuando Dios te da una promesa, estás listo para ser probado. Por una promesa, segundo principio, somos probados. Cuando Dios nos promete algo, quiere decir que Dios está listo también a probar lo que hay en el corazón. Y dice el texto que fueron probados, dice, para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en tu corazón. No sé qué hay en su corazón, pero si a usted Dios le ha dado una promesa, es porque hay algo bueno. ¿Amén o no amén? Yo a veces como pastor cuestiono a Dios y digo, Señor, ¿por qué lo que escogiste? Ese es malo. Ese no merece. Pero Dios dice, ese yo lo escogí. Alguna cosa hay en el corazón que le llama la atención a Dios. Pero hay algo interesante, y es que una promesa a veces nos trae aflicciones. Una promesa a veces nos trae pruebas. Si usted Dios le promete algo, dele alegría, pero preocúpese, porque Dios lo va a probar. ¿Amén o no amén? ¿Cuál es el fin de probarnos? Hay dos ejemplos en el texto. 1, versículo 3. El primer ejemplo del texto es el maná. Dice, y te afligió. Vamos a ver cómo probó al pueblo. Y te hizo tener ¿qué? ¿Cuántos de los que están aquí han tenido hambre? Cuando hablamos de hambre es algún tipo de escasez. Dios les dio una promesa. Van a salir de la tierra del Egipto y van a ir a un lugar que fluye leche y miel. Pero primero les dio ¿qué? Hambre. Acá hay un primer ejemplo. Cuando Dios te da una promesa, te va a probar y te va a afligir. Algunos dicen, uy, eso pastorear es fácil, eso no se llena de plata. Le invito a que haga el curso a ver. Quiero verlo. Ustedes no saben las cosas, los sacrificios que una persona pasa cuando le quiere servir al Señor. Para tener la iglesia donde estamos, usted no sabe cuántas cosas hemos pasado. Duras. Porque Dios nos prueba. Amén. Y Dios un día nos hizo tener hambre. Y dice el texto así: y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué está diciendo el texto? El texto está diciendo algo importante. ¿Por qué razón? Por una promesa somos probados. Dios tiene que cerciorarse de crear en ti y en mí algo que se llama confianza. ¿Qué se llama? Confianza. Si usted nota el texto, la aflicción fue tener hambre. Y si usted nota, la solución vino de Dios. ¿Cuál fue la solución? El maná. Que lloviera maná del cielo, una cosa milagrosa. ¿Y cuál, según el texto, era el objetivo de que tuviesen hambre y que Dios mismo les supliera su necesidad con maná? La enseñanza era decirles que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de la boca de quién. ¿Quién les estaba enseñando? A tener confianza. En otras palabras, si Dios invita, Él paga.
Si Dios a usted lo llamó y si Dios a usted le dio una promesa, le va a hacer tener hambre y frío, pero Él va a llegar al rescate. Pero ¿sabe? Dios mal acostumbraría a los hijos si no los deja tener frío y hambre. Un papá un día dijo esta frase muy cierta: a los hijos hay que criarlos con un poquito de frío y con un poquito de hambre. Dijo así, para criarlos bien, no dándoles todo. Y Dios es un buen papá que nos va a hacer pasar hambre. ¿Cuántos dicen amén? Yo le aseguro que los mayores milagros que usted ha visto de parte de Dios los ha visto en una angustia. No hay nada en la nevera y ahora que echamos la olla, esta vez no tengo para arriendo. Y es ahí en la angustia cuando Dios permite que haya hambre y que haya necesidad, que veamos su mano y entendamos que no solo de lo que el hombre trabaja puede vivir, sino que el hombre vive de lo que sale de la boca de Dios. Si usted es una persona que duda mucho de que Dios lo puede bendecir, si usted es una persona que duda mucho de eso, Dios te va a probar mucho. ¿Sabe? Vivir por fe lo llamamos cuando le servimos a Dios únicamente de tiempo completo. Vivir por fe es una prueba. Aprender a vivir de lo que sale de la boca de Dios. Cuando hay un trabajo, uno está trabajando y llega un sueldo fijo, no hay problema, estamos acomodados. Pero cuando ese chorro se corta, y este año de pandemia fue un año de probar al pueblo de Dios. Este año de pandemia fue un año donde muchos se quedaron sin trabajo, donde muchos se quedaron sin sustento, donde incluso la salud de muchos tambaleó. Pero ¿sabe? Es ahí donde Dios nos hizo pasar un susto para luego suplirnos y enseñarnos que no solo de los medicamentos que un ser humano puede hacer se puede sanar a alguien, sino que también con una oración alguien se puede sanar. Dios nos enseñó a confiar en Él y yo le quiero invitar, aprendamos a confiar en Dios. Si a usted Dios lo ha puesto en aprietos, no crea que es que Dios se ha olvidado de usted, lo está probando porque le ha dado una promesa. ¿Amén? ¿Me está entendiendo lo que le estoy hablando esta noche? Por una promesa somos ¿qué? Probados. Por una promesa somos ¿qué? Si usted últimamente tiene muchas pruebas, es porque la promesa que Dios le dio es muy grande. No, es muy grande la promesa que Dios le dio a usted si tiene muchas pruebas. Dios le dio una promesa a José, le dio una gran promesa a través de un sueño. Pasaron alrededor de 13 a 15 años para que se cumpliera. Y primero lo pasó por esclavo, lo probó, lo pasó por la cárcel, fue culpado de algo que no hizo, fue azotado y luego sí se cumplió lo que Dios le había prometido. La prueba es inevitable, mi querido amigo. Y cuando Dios te ha prometido algo, ¿estás listo para ser qué? Probado. Específicamente dice el texto que se prueba lo que hay en el corazón, versículo 4. Dice en el versículo 4, hay otro ejemplo, el vestido. Dice, el vestido nunca se envejeció. Y aquí hay una serie de cuestiones milagrosas que Moisés le está recordando a la nueva generación para que entren a la tierra prometida, y esas cuestiones milagrosas tuvieron que ver con la mano de Dios. Porque escúcheme, amado hermano y amigo, en la vida van a haber circunstancias y aprietos en los cuales Dios nos va a colocar donde solo Él puede meter la mano. Porque Dios quiere enseñarnos algo. Y le quiero decir esto: una promesa nos destina a aprender grandes lecciones. Si Dios a ti te dio una promesa, prepárese porque lo que viene es discipulado con Dios. Usted va a empezar a ver clase, no los sábados en la noche, sino usted va a ver clase de discipulado con el mismo Señor. Bueno, como te voy a dar tremenda empresa, primero tienes que saber qué es vivir de un sueldo mínimo. La prueba. Como te he prometido esto, primero tienes que aprender a qué se siente no tener eso. Y te va a pasar por una prueba el Señor. ¿Para qué?
para en el camino, en el lapso de tiempo, mientras se cumple lo que Dios te ha prometido, hacer grandes milagros. Porque hay una forma en que Dios nos enseña, y es en el suspenso. Muchas veces Dios nos deja en suspenso para cerrarnos la boca, para callarnos y para cerrarnos la boca cuando hemos dudado. Le quiero decir que por una promesa somos ¿qué? Probados. Dios está dispuesto a probarnos si nos ha prometido algo. Esto es interesante y termina el versículo 5 diciendo lo siguiente. El versículo 5 nos habla de algo tremendo y es: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te ¿qué? Te castiga. ¿Y sabe? Dios quería que el peregrinaje de la primera generación, de andar por el desierto, lo vieran los hijos que nacieron en el desierto. Porque los hijos que nacen en el desierto tienen que ver a sus papás desobedeciendo a Dios. Tienen que ver a sus papás caminando por 40 años y que no se les dé lo que se les ha prometido. ¿Por qué Dios quiso eso? Porque Dios se quería cerciorar de darles una lección. Y la lección que Dios le quería dar a esa nueva generación que iba a estar adentro es: si en algún momento me sacan la piedra y tengo que castigarlos, ¿se acuerdan de sus papás? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es Dios? ¿No le parece a usted? Dios hoy en día lo hace a veces tristemente, y esto lo digo con tristeza, con amigos, hermanos, líderes, pastores que han caído en pecado. ¿Conoce usted un líder? ¿Conoce usted un pastor? ¿Conoce usted un cristiano que le haya fallado a Dios? ¿Sí lo conoce? Dígame cómo le fue. Dígame cómo está hoy. ¿Sabe? Dios esas cosas a veces nos las hace saber a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el texto: reconoce en tu corazón que así como el Padre castigó a su Hijo, así yo puedo castigarlos a quienes, a ustedes. Dios en este texto se valió de advertencia y de prueba para decirle a sus hijos que iban a entrar a la tierra prometida, la nueva generación. Van a entrar, pero no me desobedezcan. ¿Qué advertencia, papá? Porque por una promesa somos probados. Quiero preguntar nuevamente: ¿a cuántos de los que están aquí Dios les ha prometido cosas? Quiero ver su mano levantada. ¿Dios a usted le prometió cosas? Le quiero decir lo siguiente: prepárese porque va a ser probado. Es que yo no entiendo. Yo tampoco. Es que yo no entiendo. ¿Por qué me está pasando esto? Esa es la prueba de una gran promesa. Porque Dios, antes que hijos malcriados, que se les da todo lo que quieren, Dios quiere formar personas. Y Dios los tiene que probar. Y último principio, para terminar. Versículo 7. Perdón, versículo 6. Versículo 6. Dice así: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas. ¿Sí ve que la vega es de Dios? Y montes, sigue por favor, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Versículo 9: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra
que te habrá dado. Amén. Aquí se encuentra el tercer principio, por una promesa. Por una promesa estamos ¿qué? Vivos. ¿Por una promesa qué? Estamos vivos. Segundo, por una promesa somos probados. Y tercero, por una promesa somos provisionados. ¿Somos qué? Cuando hablamos de provisionados, estamos hablando de provisiones de dotación. Según el texto que acabamos de ver, Dios mismo, Moisés, les recuerda lo que hay en la tierra prometida. ¿Qué hay? ¿Se acuerda algo de lo que leyó? Agua. Hambre lo que no hay allá. ¿Qué hay? ¿Señor? ¿Sí? ¿Qué más? Hierro, cobre, olivos, aceite. ¿Qué más hay? Cebada, granos. ¿Qué más hay? Ganados. ¿Señor? Miel, leche. Es una tierra de mucha provisión. ¿Sí? No dice carne asada, lástima, ¿cierto? Ají, no dicen esas cosas. Bueno, papa salada. No hay hallacas. Ok, ¿qué nos dice el texto? Que por la promesa allí van a haber ¿qué? Muchas ¿qué? Provisiones. Somos provisionados. Un indicador de una gran promesa es la provisión milagrosa que ella trae. ¿A cuántos de los que están aquí Dios les ha provisto sobrenaturalmente? Usted dice, yo no tenía y hoy tengo, porque Dios fue el que me dio. ¿Le ha pasado? ¿Sí? Escúcheme, eso indica que usted yace una gran promesa. Bueno, no, amén. Póngase feliz, hermano. Amén. Si Dios invita, Él paga. Si Dios a usted lo invitó a servirle, tranquilo, papá, que Dios le va a dotar de las provisiones que usted necesite. En el texto es como si fuese un incentivo para esta nueva generación. Miren, todo esto hay allí, provisiones de parte del Señor, cosas que Dios tiene destinadas para que ustedes las hagan. Pero en el versículo 6, antes de todas esas bendiciones hay un llamado, y el llamado es nuevamente el llamado a obedecer los mandamientos de Dios. El llamado en el texto es un llamado a obedecer los caminos y a obedecer a Dios respetuosamente. En esta versión dice temiéndole. Quiere decir con respeto, con denuedo, obedecer a Dios de todo corazón. Y le quiero hacer esta pregunta retórica. ¿Usted considera que por las bendiciones que Dios le ha dado, Dios merece que usted sea obediente? ¿Qué dice usted? Dios le dice, hagamos un negocio. Todas las bendiciones que yo le he dado, ¿merecen que usted me sea obediente? ¿Usted qué le respondería a Dios? Sí. ¿Qué nos ha pasado? Muchos hemos disfrutado de grandes bendiciones de Dios, pero seguimos siendo ¿qué? Desobedientes. Y escúcheme, en la Biblia hay 1001 razón por la cual ser obediente a Dios. La de esta noche es la miel, el aceite, el grano, la cebada. ¿A qué me refiero? A todas las cosas de bendición que Dios ha puesto en su mesa, que Dios ha puesto en sus manos, que Dios le ha dado a usted. A veces Dios nos sorprende. A mí casi no me gusta contar los milagros que Dios hace en esa parte de mi vida. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente no los toma bien, sino le das como envidia. ¿Sí sabía usted? Por eso yo le puedo decir mejor que Dios me ha bendecido y Dios usted también lo va a bendecir. Amén, ¿cierto que sí? Dios nos va a dar provisión. Somos provisionados por Dios. Nos va a dar provisión si en ti ya hace una promesa. ¿Pero por qué? ¿Porque usted es buena gente? No. ¿Por qué Dios le va a dar provisiones? ¿Por qué Dios lo va a bendecir? Por la promesa. Miren lo que causa una promesa. Una promesa nos mantiene vivos. Una promesa nos prueba, una promesa hace que milagros sucedan en nuestras vidas. ¿Está bien? Dios llamó a Elías, un hombre de Dios, y le dio una promesa. Tú me serás profeta
El trabajo de Elías era profetizar en medio de un pueblo y de reyes que desobedecían a Dios. Una mujer lo asustó. Jezabel sale corriendo. Como un día y una noche corriendo, le dio sueño, duerme, y cuando despierta hay un ángel con comida, provisiones. ¿Por qué Dios hace eso? Por la promesa que le había dado. No por quién era Elías, porque no pagaba darle comida, porque lo había sacado corriendo la amenaza de una mujer. O pagaba darle comida. No pagaba. También me corrigen mis hermanos, no recuerdo si fue Eliseo o Elías, a quien los cuervos le llevan comida. Elías, ¿cierto que sí? Gracias, mi hermano. Elías también está en un arroyo y llegan de repente cuervos, pájaros con comida, con alimento. Milagros, cosas milagrosas. ¿Por qué? Por la promesa que yacía en él. Y las promesas que yacen en usted van a hacer que Dios le dé provisiones. ¿Amén o no amén? Gloria al Señor. Ya vamos terminando. Las promesas de Dios son abundantes. Las provisiones, las dotaciones que Dios nos va a dar van a suplir nuestras necesidades. Y sabe, yo considero que una de las cosas más difíciles en esta tierra es creer que Dios no nos va a dejar botados. Es creer que Dios nos va a suplir nuestras necesidades. Yo creo que todos de los que estamos aquí luchamos con esa verdad. Muchos nos abstenemos incluso a veces de ofrendar o de diezmar porque sentimos que no nos va a alcanzar. A veces no lo hacemos porque decimos: Señor, no necesitas nada. Yo sí. Y a veces existen en nuestro léxico suficientes razones para no hacer cosas que Dios nos pide que hagamos. Pero más que todo, estamos anulando un gran mandamiento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros no decidimos honrar al Señor como debiéramos, estamos diciéndole a Deuteronomio capítulo 6: no me interesas, te tacho de mi Biblia por un momento, por esta vez. Yo soy un ser humano que también he fallado en esa área. Porque una de las cosas que más me ha costado aprender es aprender a depender de Dios. Pero Dios me ha cerrado la boca siempre, porque yo creo que Dios tiene el poder para suplir mis necesidades. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para suplir sus necesidades? Señor, tú eres muy amoroso, pero no tienes tanto dinero como para ayudarme. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Porque mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Pueblo, les voy a pasar hambre para que vean que el único sustento que tienen es el cielo. Porque habían dos cuadros para el pueblo de Israel: el cielo o la arena. ¿Qué quiere ver? No hay más. ¿Qué van a comer 600,000 personas que salieron de Egipto? Pues le tienen una promesa. Van a comer maná que Dios mismo fabricó con sus manos. Dios nos humilla. En otra versión dice: y Dios los humilló, llenándoles el vientre de pan del cielo. Porque deseaban devolverse para Egipto, dice la palabra. Que deseaban, dicen: allá al menos teníamos calabazas que comer, allá había comida al menos, pero aquí no hay sino arena y cielo, no hay nada más. ¿Sabe? Creer que Dios nos puede proveer es algo en lo que yo le quiero pedir a usted que trabaje. Trabaje en eso. Trabaje en eso. No nos conformemos a las limitadas provisiones del mundo. Amén. No nos limitemos. No nos conformemos a las limitadas provisiones de este mundo. Usted tiene un Dios muy grande. Amén o no. ¿Dios le está hablando o no le está hablando? ¿No le está hablando?
seamos provistos por Dios. Las limitadas provisiones de este mundo tenían víboras en el desierto, no había nada que comer. Pero la provisión de Dios era maná. La provisión de Dios eran codornices. La provisión de Dios era abundante. Por 40 años sostuvo a su pueblo. Dios no es orgulloso, pero Dios es de alta alcurnia. Y Dios no deja que sus hijos coman pan trasnochado. Por eso todos los días tocaba salir por la harina fresca. Así es Dios. Qué triste es que nos limitemos a las provisiones del mundo. Esa es una palabra que tocó mi corazón. Lo que se escucha alrededor de nuestro país y del mundo entero es que por la pandemia no hay, que hay mucha hambre, que hay mucha necesidad. Tristemente a nosotros como cristianos nos hemos dejado llenar de miedo por esas noticias que son verdad, olvidando que tenemos un Dios que nos puede proveer. Se nos ha olvidado esa verdad. Entonces, ¿para qué ser cristianos? ¿Para qué tener fe si ni siquiera podemos creer que aunque no tenemos hoy, mañana Dios nos puede dar? ¿Para qué? ¿Para qué? Estaba leyendo un libro muy bueno acerca del Espíritu Santo y hablaba de eso. Hablaba de que si nosotros no tenemos fe para creer que Dios nos puede colocar las 3 comidas en la mesa, mucho menos vamos a tener fe para recibir un don del Espíritu Santo y orar para que los enfermos se sanen, mucho menos. ¿Para qué le pedimos dones al Señor si no creemos que nos puede sostener? Tremendo, ¿no le parece a usted? Quiero retarle a que usted tenga fe con Dios. Y termino con esto. Muchas veces sentimos que lo que recibimos de Dios no es bueno. ¿Y sabe por qué posiblemente usted sienta eso? Porque posiblemente usted está pasando una prueba. Muchas veces usted y yo sentimos que lo que Dios nos ha dado, nos ha prometido, no es bueno. Pero tranquilo, es muy probable que usted lo que esté pasando es una prueba. Tranquilo, que después de la prueba llega la abundancia. Amén. Yo creo que como cristianos nosotros a veces decimos frases en lapsos de vida que no tenemos que decir. Estamos como la vivienda, la casita roja, en el lugar equivocado. A veces Dios me ha prometido algo y tiene unas ganas de darme lo que quiero y yo quejándome porque estoy por la prueba. Ay, Señor, pero eso está mal. Cállese, no diga eso. Usted no sabe en qué punto de la vida está. Está siendo probado. A veces decimos cosas fuera de tiempo y de contexto. Pilas con eso. Amén. Colóquese de pie, por favor. Vamos a orar. Por una promesa hay 3 principios, hay 3 sucesos que van a acontecer. Por una promesa estamos vivos. Por una promesa somos probados. Y por una promesa somos ¿qué? Provistos. ¿Somos qué? Provistos. Dios te va a proveer. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos ahí donde está y que ore conmigo al Señor. Amado Dios, te queremos dar gracias. Quiero invitarle a que usted le crea a Dios esta noche. Quiero invitarle a que usted sienta que sobre usted reposa una promesa. Sobre usted reposa una promesa. Y la promesa que Dios le dio, a usted lo mantiene vivo hoy, porque todavía no se ha cumplido. Si tú estás vivo, es porque hay una promesa que Dios tiene. Si tú estás vivo, es porque hay una promesa que Dios te quiere entregar. Y que si ya se te entregó, es una promesa que está en camino a cumplirse. Señor, te quiero pedir, Padre, por todos los que estamos aquí. Quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener la seguridad de tu palabra. Ayúdanos a entender que por una promesa estamos vivos. Señor, ayúdanos a entender que por una promesa somos probados.
por una promesa, Padre Celestial, tú estás dispuesto a probar a tus hijos, porque tú necesitas saber qué hay en el corazón de ellos. Quiero invitarle que donde usted está le diga al Señor: Señor, ¿me encuentro yo en una prueba en este momento? ¿Será que usted se encuentra en una tremenda prueba? Porque hay algo muy grande que Dios le ha prometido. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a entender que tú me provees. Señor, creo que concordamos todos en entender que lo que más nos ha costado es tener confianza en que tú nos puedes proveer. Ayúdanos. Danos fuerza, Espíritu Santo, para que podamos, Dios, sentir las provisiones que vienen de ti. Señor, danos fuerza para tener la fe necesaria, porque tú estás dispuesto a cerrarnos la boca, a sorprendernos, a bendecirnos con cosas hermosas y grandes. Señor, todo por una promesa. Porque lo que tú hablas y lo que tú dices es glorioso, es grande, Señor. No hay como aquello que sale de tu boca, Dios. Tú no quedas mal. Y si te tienes que valer de una nueva generación, lo haces. Porque tú, Señor, todo lo que prometes, lo cumples. Te pido, Padre, en esta hora que tú bendigas a cada persona que está aquí. Te pido que tú le lleves, Señor, de tu mano, que entienda que hay una promesa que reposa en él, en ella, que viva por esa promesa, que ame esa promesa, Señor, pero que sobre todo camine hacia esa promesa. Te doy gracias, Espíritu Santo, y te pido que sigas bendiciendo esta casa, sigue bendiciendo esta iglesia, síguenos levantando, sigue tú haciendo grandes obras en nuestras vidas. Llévanos a entender que tú eres el Dios de las promesas, que tú nos provees, que tú nos pruebas, que tú nos mantienes vivos. Señor, te doy gracias por esta noche y te pido que tu palabra continúe hablando a nuestros corazones y vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.